Como lo adelantábamos, Europa vuelve al epicentro de la pandemia de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, el ritmo actual de transmisión del coronavirus en ese continente es muy preocupante y podría provocar 500.000 de muertos adicionales de aquí hasta febrero de 2022. El director de la OMS Europa, Hans Kluge, insistió en la necesidad de actuar de forma proactiva y defendió reimplantar medidas sociales y de salud pública. La región europea de la OMS, que incluye 53 países de Europa y Asia Central, registró en solo una semana casi 1.8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes por COVID-19. Quiero saludar entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, gracias por estar con nosotros en Directo a América. ¿Por qué Europa es el nuevo epicentro de esta pandemia en el mundo? Buenos días. Sí, mira, yo creo que es importante entender cómo se está comportando en estos momentos la pandemia en Europa. La situación en Europa no es uniforme. Hay situaciones extremas de muy alta incidencia, como en los países bálticos, como en el Reino Unido y como en el este de Europa, y países como España, que mantienen una incidencia, por fortuna todavía, de alrededor de 50 por 100.000 habitantes, lo que se puede considerar un riesgo entre el medio y bajo. Y esto obedece a distintos factores que están influyendo sobre esta realidad. Pero, en cualquier caso, la alerta que fue manifestada por Hans Kluge es muy adecuada, ya que tenemos que tomar en cuenta que esto no puede simplemente verse como un fenómeno natural que evolucione ante el que no se responde. La situación que hoy tenemos es que la combinación de relajación temprana de medidas restrictivas y de protección y la baja vacunación nos están dando estas situaciones de alta incidencia. En el Reino Unido se cometió el error, desde mi punto de vista, de decretar el Freedom Day el 1 de julio con una incidencia muy alta y lamentablemente las autoridades sanitarias no han entendido, a pesar de lo que ha señalado todo el cuerpo profesional de medicina y salud pública en el Reino Unido, que no se pueden hacer así las cosas, que había que volver marcha atrás con algunas de las restricciones, que no podía quitarse la obligatoriedad de la mascarilla en interiores mal ventilados. Y como consecuencia tenemos una incidencia de 800 por 100.000 habitantes, una gran presión asistencial y un número muy elevado de muertes. Pero es una situación parecida a la que tenemos en otros países, como los países bálticos, y es una situación parecida a la que tenemos en Rumania, Bulgaria, en donde hay muy baja tasa de vacunación. Eso le quería preguntar, doctor, ¿por qué esta baja tasa de vacunación? Porque la gente está reacia a vacunarse, todavía hay muchas personas en la región europea que no creen en las vacunas o la falta de acceso, pues falta de mejores políticas para esta vacunación. A su opinión, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces con esta vacunación contra el COVID? Bueno, es una combinación de factores que tienen que ver con lo que acaba usted de mencionar. Si tomamos el caso de países como Rumania o como Bulgaria, son países que han tenido acceso a dosis de vacunas, pero no están teniendo la capacidad de los sistemas sanitarios para poder aplicar la vacuna a toda la población. No es que tengamos un 60 o 70% de la población que rechaza la vacuna, sino que hay una ineficacia del sistema sanitario. Pero en países como Alemania o Francia o otros países de la Europa Central, lo que tenemos es una presencia muy alta del movimiento antivacunas, del negacionismo y de la reticencia a ser vacunado. Mientras que si vamos a un país como España, que ha logrado vacunar al 90% de su población diana, lo que tenemos es una situación en donde hay una confianza de la población en el sistema sanitario y una conducta de la población que no es reticente a ser vacunados. Algunos países como el Reino Unido cometieron también el error de no completar la pauta de vacunación, de querer expandir solo la primera dosis y no ir a suficiente velocidad para completar la segunda, y por eso también vemos parte del problema que estamos viendo ahí.
Entonces es una combinación de factores, pero no hay duda, Sí. la resistencia a ser vacunado existe en muchos países de Europa y es lamentable, hay que trabajar con ella y por otro lado hay que reforzar los mecanismos para poder vacunar en algunos de los países. Ahora, doctor, con la llegada de la temporada fría, la temporada de invierno en Europa, podemos ver un aumento exponencial de los casos de COVID-19 en la población, teniendo en cuenta todo lo que ya hablamos anteriormente. La temporada otoño-invernal supone un riesgo incrementado para varias enfermedades respiratorias agudas. Una es el COVID, pero la otra que nos debe preocupar es la gripe estacional e incluso las infecciones por virus respiratorios sinciciales. La realidad es que en este otoño-invierno estamos viendo un repunte de casos en muchos países y es la suma de factores, el otoño-invierno, la insuficiente vacunación y la relajación prematura e inadecuada de medidas de protección y de restricción. En estos momentos yo creo que todos los países europeos tienen que considerar que tienen, y están empezando a hacerlo, que tienen que volver a implantar el uso obligatorio de la mascarilla, a ventilar los espacios, a establecer límites de aforos en espacios interiores mal ventilados Sí. y a hacer todo lo que puedan por intensificar la vacunación, incluida la vacunación de la gripe. Ya, doctor, rápidamente, ya para finalizar nuestra conversación, vemos esto en Europa. ¿Podemos esperar algo similar en nuestra región, en América Latina? Sí, lo que estamos viendo en estos momentos en Europa se puede repetir en otras regiones, incluida América Latina. Recordemos primero que la vacuna no es esterilizante. La vacuna protege de la severidad y del riesgo de muerte y del riesgo de hospitalización. Que surgen nuevas variantes y en la medida en que sigamos teniendo altas incidencias en el mundo entero, vamos a tener el surgimiento de nuevas variantes que van a resultar amenazantes. Y en la medida en que en su momento entremos en situaciones climáticas como las del otoño-invierno en Europa, esto dependerá del hemisferio de la América Latina, pues podemos tener un riesgo incrementado de contagios y poder enfrentar una nueva ola.